Dios le bendiga, hermano. Tal como le habíamos conversado, todo lo prometido es deuda. Vamos a hacer una pequeña reflexión, un pequeño devocional, examinando la vida de un hombre. Hoy en día se buscan, sobre todo los jóvenes, ¿cierto? Un hombre que sea de inspiración. Dentro de los mismos jóvenes, ¿cierto? Se busca jugadores de fútbol, actores, y también los más pequeños, ¿cierto? Buscan ese ser en el cual ellos se puedan inspirar, en estos superhéroes que están tan de moda hoy en día en las películas. Pero en esta tarde quisiera yo hablar de un héroe que nos relata la Biblia. Sin más preámbulos, ya que el tiempo cierto apremia, no es un estudio profundo, sino que es un devocional, pero en la cual queremos ver varias cosas importantes, aspectos importantes, cierto, que nos relata la Biblia. La Biblia enseña, hermano, de que todo lo que es el Antiguo Testamento nos han quedado de ejemplo. ¿De ejemplo para quién? Para nosotros. Quisiera estudiar algunos aspectos ciertos de la vida de Elías. Para ello vamos a 1 Reyes, el capítulo 16, verso 29, verso 30. Dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Primero aclarar de que a veces se presta para confusión, ¿cierto?, de cómo decir rey de Israel y rey de Judá. Bajo el reinado de Saúl, ¿cierto?, después David, después Salomón, el reinado de Israel estuvo junto. Al final del reinado de Salomón hubo una guerra civil, en la cual se separó el reino de Israel entre la tribu del norte y la tribu del sur. En el sur Judá, y la tribu del norte, ¿cierto?, las tribus del norte se considera lo que es hoy Israel. La Biblia relata que todos los reyes de Israel, no de Judá, de Israel, fueron perversos. Todos. Sin embargo, aun siendo todos los reyes de Israel perversos, la Biblia, quiso detenerse en este hombre llamado Acab. La Biblia enseña y relata que Acab hizo peor que todos los reyes de Israel que le había antecedido. Y lo que es peor aún, se casó con una mujer sidonia, que obviamente no era de la tribu de Israel ni de Judá. Uno de los primeros aspectos que salta a la vista es cómo Dios nos enseña, nos dice, nos aconseja que cuando queramos nosotros, o aquellos jóvenes y jovencitas que están buscando pareja, no escoger en el mundo secular, no escoger de afuera. La Biblia por ahí dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos, pero generalmente sucede lo contrario. ¿Cuántos jóvenes, cuántas jovencitas usted las vio tomando cultos, servicios en la iglesia, tocando en el coro, pusieron los ojos, ya sea en un joven o una jovencita de afuera, y no se les dio más en la iglesia? Lamentablemente es así. Acab escogió una mujer llamada, por todos conocidos, Jezabel, una mujer sidonia, que plantó las semillas de la idolatría en Israel. Hay un dicho por ahí que dice que detrás de un hombre también hay una gran mujer, pero este no era el caso. Aquí había una gran mujer, entre comillas, pero no un gran hombre. En términos coloquiales podríamos decir que Acab era mandado por Jezabel. Y esa es una de las cosas que llama la atención. ¿Sabe usted que hay matrimonios cristianos? Hablo de matrimonios cristianos que manda la mujer. Lamentablemente es así. Jezabel trajo como herencia la idolatría. Hay mujeres que, aun siendo y profesando ser cristianas, mandonean a los maridos. Y ese no es el orden de Dios. Si una mujer realmente cristiana quiere hacer lo que la Biblia enseña,
porque las normas no las puse yo, no las puso el hombre, las puso Dios. Dios plantó al hombre como cabeza. Y qué feo se ve que hay mujeres que, llamándose cristianas, maltratan a sus maridos. Las mujeres les debe un respeto también al marido, así como el hombre también le debe respeto a la mujer. Pero la cabeza de la familia, la cabeza del hogar, es el hombre. Y hay mujeres que avergüenzan a sus maridos, los avergüenzan en público y delante de hermanos. Si usted realmente quiere hacer la palabra del Señor, tiene que empezar a hacer entonces lo que Dios dice, respetando a sus maridos y comprendiendo que ellos son la cabeza. En este caso, Jezabel era la que mandaba. Jezabel instituyó la idolatría. Los reyes anteriores obviamente también lo hicieron, pero ya se desbandó. La corrupción. Todos los reyes de Israel, hay un rey de Israel que mató toda la dinastía o la familia contraria. Es una historia llena de asesinatos, traiciones, luchas, poderes. Luchando. Donde la vida de la persona no vale nada. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a hombres predicando que dicen que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, que nunca se habían visto? La verdad que no es así. Y eso que ahora hay leyes, inclusive hay leyes internacionales que protegen a los presos, cosa que en aquellos tiempos no existía. En lo que sí estamos de acuerdo, que cuando las personas se desnaturalizan, pierden su conciencia natural, ya la vida de un hombre hoy no vale nada. Ya sabe que ha llegado lamentablemente también el sicariato y por unos par de pesos a una persona le pueden quitar la vida. En un momento tan decadente, la Biblia se detiene en Acab y en Jezabel, porque ellos llegaron a lo más alto de lo que es la corrupción, la inmoralidad, la perversión, y para ello necesitaba a un hombre. Qué interesante que Dios no levantó un ejército. Dios pudo haber levantado un ejército y haber derrotado a Acab. No, Dios quiso levantar a un hombre. Los métodos de Dios son tan insondables, son tan desconocidos. Tenemos el caso de David, que cuando Goliat intimidaba a los israelitas, David iba a dejarle comida a sus hermanos que se suponía que estaban en guerra. David, un hombre que era un cuidador de ovejas, que tocaba el arpa, la flauta. Sin embargo, Dios lo tenía considerado. Y Dios, hermanos, siempre escoge a un hombre que esté dispuesto en los momentos más oscuros que suceden tanto en la sociedad como en la iglesia. Un hombre tosco. Lo único que dice la Biblia que era de Galaad, que eran hombres toscos, poco refinados, duros, recios. Y la verdad que Dios necesitaba un hombre así para enfrentarse al rey de Israel y a una mujer perversa. El nombre de Elías, mi Dios es Jehová. O también se puede decir que Jehová es Dios. Elías era de Galaad, gente vigorosa, recia, poco refinados. Sin embargo, ocupa un lugar preponderante en la historia de Israel. La historia comenta que hay hombres en la época de la Reforma. Me recuerdo a Juan Knox, que la reina de Escocia decía: más le tengo temor a la pluma de Juan Knox que a los ejércitos de Escocia. Su testimonio, su integridad, de un hombre valeroso, que fueron hombres que no callaron la verdad. Y ese es el punto neurálgico. Dios llamó a este hombre de la clandestinidad, de un lugar oscuro donde nadie lo conocía, para poder llevarle una palabra a un rey perverso. Y Elías se enfrentó, hermanos, solo.
Juan Knox se levantó contra el papado, denunció la corrupción que había dentro de la iglesia cristiana. El mismo papel que estaba haciendo Elías, denunciando la idolatría y la corrupción de Elías. La pregunta es la siguiente: ¿tienes tú la valentía de Elías? ¿Cuánta corrupción, hermanos, hay en algunas iglesias? Y los líderes callan, prefieren hacer vista gorda. Sabe que el mundo lo que está pidiendo hoy en día es integridad de los cristianos, de los líderes en la iglesia y en el mundo cristiano. Cuando Dios levanta a este hombre Elías, que no se sabe de dónde salió, así como Juan Bautista, ¿saben lo que pasa con ellos? Que no tenían compromiso con nadie. Yo creo que una de las razones fue esa. No tenía compromisos con nadie. No estaba casado con nadie. Y a veces sucede, y lamentablemente en muchas iglesias, que hay corrupción. ¿Cuántos puede levantarse hoy en día y decir: esto no lo enseña Dios, esto no está en la Biblia, Dios no ha dicho esto, Dios no está en este asunto? La verdad, muy pocos, casi nadie. El tema neurálgico de este es eso. ¿Quién levantará la voz por Dios? ¿Quién se levantará y dirá: así no ha dicho Jehová? A veces nos preguntamos, y hay eterno debate en las redes sociales cuando decimos: ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Sabe cuál es la iglesia verdadera? La que se ciñe y la que se ordena por la Biblia. Si está en la Biblia, lo tomo. Si no está en la Biblia, no lo tomo. Hombres por temor de perder sus años, sus cargos, su posición, guardan silencio y se callan. No son capaces de decir: esto no es de Dios. Lamentablemente, para no perder su posición, porque a estas personas se les trata de gente complicada, gente no sometida, gente rebelde. ¿Por qué? Por decir de que lo que no se está haciendo o lo que se está haciendo no es bíblico. Muchos prefieren callar. Por eso que estos hombres quedan en la historia, porque se levantaron contra un ejército, contra la mentira, y tuvieron el valor de decirlo. En Ezequiel, en el capítulo 22, verso 30, dice: uno de sus profetas escribió: busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Dios busca un hombre que se pare en la brecha e interceda por la verdad de Dios. Dios busca hombres que marquen diferencia, cristianos que dejen de ser mediocres, a no mezclarse con el mundo. Hay gente, hermano, que prefiere ser neutral, de no meterse. La vida de Elías nos enseña lo que el Señor demanda. Dios busca personas especiales. La pregunta aquí sería: ¿de parte de quién estás? ¿Por qué Martín Lutero, Juan Knox, William Tyndale, el propio Calvino y muchos otros, el mismo Juan Knox, quedaron en la historia como protestantes, como los reformadores? Porque se levantaron en contra de la hegemonía de la iglesia romana, porque dijeron: solo la escritura, solo la palabra la aceptaremos como la verdad de Dios. Qué lamentable que en muchas iglesias los varones
líderes, pastores, ancianos, diáconos, prefieren callar, tomar una posición neutral. ¿No será una posición de cobardía? ¿De aceptar lo que venga? Total, se lo dejamos a Dios. ¿Qué pasa si Dios hubiera dicho, bueno, Acabe así, Jezabel es así, en algún momento lo haré? ¿Cuántos estarán pensando así? Dirán, bueno, Dios hará algo. Bueno, Dios toma a un hombre, pero ese hombre tiene que estar dispuesto, y ese hombre tiene que ser valiente. Ahora tenemos la verdad a través de la palabra. Dios busca personas especiales que brillen en medio de la oscuridad. Dios encontró a Elías no en un palacio, no en la corte, no en una escuela de profetas. Dios lo encontró en Galaad. Dios busca un hombre con determinación de enfrentarse solo. ¿Sabe usted que la tarea del profeta, de los mismos apóstoles, fue una carrera solitaria? Lea 2 Timoteo. Pablo estaba solo. Y la verdad, nadie quiere tomar ese rumbo. Y la verdad, preferimos guardar silencio. Quizás su estatura moral, quizás no tiene integridad, no tienen testimonio para levantar la voz. Han corrompido sus principios éticos solo para mantener sus cargos, su posición en la iglesia, para ser aceptado como buena onda, para conseguir un ascenso dentro de la iglesia, ser considerado. Hasta esta hora quizá muchos están transigiendo moralmente porque no quieren ser considerados problemáticos. Al parecer muchos están más cómodos en la corte de Acab. Los métodos de Dios tan insondables. Tan insondables. Cuando venga el llamamiento, nos encontraremos dispuestos para estar firmes por Él. ¿Hallará Dios un corazón completamente que sea suyo? ¿Podrá Dios decir, cuento contigo? Si el corazón de Él es totalmente mío, habrá suficiente compromiso. Dios está buscando hombres y mujeres cuyos corazones sean completamente suyos. ¿Qué pasaría si Dios lo llamara para ser su vocero? ¿Estaría dispuesto? Elías, que salió, quién sabe de dónde, y que se metió en las páginas de la historia, fue llamado para estar firme contra el mal. Hoy la necesidad sigue siendo grande y la misma. ¿Sabe que hay hombres que se han levantado contra la autoridad religiosa? Y yo no estoy hablando de ser sin respeto, porque usted puede hablarlo con toda humildad y con todo respeto y decir, esto está mal. La pregunta es, ¿Dios cuenta contigo? ¿Será uno de aquellos que pueden decir, esto está mal, esto no corresponde? ¿O guardarás silencio como muchos, como la mayoría? Dios les bendiga.